también otro informe del Banco Central de Honduras que genera preocupación en cuanto a la atracción de inversiones extranjeras. ¿Por qué? Porque se podría alejar producto de varios factores. Vamos dándole seguimiento. En el mes de mayo, según el COEP, la inflación preocupa la inflación en el mes de mayo del año 2022. Las presiones inflacionarias derivadas por los impactos externos que provocan mayores precios de los combustibles, energía y alimentos importados, así como también el alza en los costos de transporte y distorsiones en las cadenas de suministros globales. Al respecto, según el COEP, ahí hay un incremento. ¿Cuáles son los países que están sufriendo con el tema de la inflación en Centroamérica? Honduras está dentro de los países con el tema de la inflación. Está con un 9.9%, según detalla este informe del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Está en primer lugar Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras y Nicaragua. Son los que más preocupan con el tema de la inflación. Honduras con un 9.9%. Y la actividad económica no se está viendo reflejada en la reactivación de la misma. Hay una limitación porque el crecimiento económico para el año 2021 es un efecto únicamente estadístico, producto de una contracción económica histórica del año 2020 por el tema de la pandemia. Según el COEP, en ese sentido, han encontrado que para el año 2021 el nivel de recuperación económica fue de un 0.59% en comparación a los niveles que teníamos prepandemia. Estamos hablando del año 2019, que era de un 2.70%. Luego del 2021, entre el 2019, hay una diferencia de un 0.59% en cuanto a la reactivación económica. ¿Qué significa? Que no avanzamos en reactivación económica ni en el año 2021 ni en el año 2022, según este informe global que presenta el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Hay preocupación porque la actividad económica para marzo del año 2022, según se está generando por organismos internacionales, lo que refleja los organismos internacionales en cuanto al índice de actividad económica para marzo, o sea, este año, muestra un comportamiento positivo, explicado principalmente por el crecimiento de hoteles, restaurantes, transporte terrestre y también en cuanto a temas financieros. ¿Por qué? Porque se reactivaron los hoteles en el tema de la Semana Santa, el tema del mayor uso del transporte se está viendo reflejado, al igual que restaurantes y hoteles, que va de la mano con el tema turismo. La actividad económica se ha reducido en otro índice global, se ha reducido el ritmo de crecimiento al pasar de un 8%, demos anterior, en un 8%, que era el ritmo de crecimiento que se venía teniendo, ha decaído a un 6.5% en el mes de marzo del 2022, mostrando una mayor ralentización de la economía en comparación al año 2021. Vamos a mostrar lo que está diciendo. Váyame poniendo el WhatsApp porque también es importante que la gente opine si realmente se ha reactivado la economía en su sector, si está mejor la economía en su sector, porque a veces los informes que dan una autoridad, en este caso el COEP, es contraste con la realidad o viceversa. Lo que da el gobierno a veces no es la realidad de lo que está viviendo la sociedad. Y aquí dan a conocer una actividad económica concentrada. ¿En qué está concentrado? Aquí únicamente es cómo se distribuye la actividad económica por sectores: agricultura, minas, carteras, industria, electricidad, agua, construcción privada. Y esto es lo que está en cuanto al consumo de los bienes. Pero seguimos avanzando rapidito porque este informe interesante que ha dado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada con las perspectivas para el año 2022, que el 42% de los encuestados en esta encuesta, valga la repetición, indicó que sus ventas aumentarán. O sea que esperan que aumenten las ventas en comparación a los otros indicadores que hemos dado en el año 2021. Ventas de febrero del 2022 con respecto a febrero del 2021, el 46% de los encuestados indicó que sus ventas aumentaron, Por eso le digo, hay un contraste en cuanto al crecimiento empresarial y las MIPYMES. Ahora vamos a la otra. Estamos dando rapidito un resumen de este importante documento que ha enviado el COEP, la inversión extranjera directa.
¿Cuáles son los indicadores de la inversión extranjera directa? Bueno, según la gráfica, el año 2014 fue el año de mayor crecimiento en cuanto a la inversión extranjera directa. Estamos hablando de más de 1.400 millones de dólares. Más de 1.400 millones de dólares. Fue de 1.176 millones de dólares en el año 2017 y para el año 2020 se redujo a 418 millones de dólares. Para el 2021 se registraron flujos de 287 millones para el primer trimestre del año y 140 para el segundo trimestre. Para el año 2022, ¿cómo está? ¿Cómo está el comportamiento? Porque no obstante, para los próximos años o para los 2 años, según el IED, no superaremos ni siquiera los 800 millones de dólares. O sea que habrá un retroceso en cuanto al tema de la inversión y el crecimiento de la misma en cuanto al tema de inversión extranjera directa. Vamos a la siguiente, 9 de la mañana con 12 minutos. Esto, según los inversionistas extranjeros, las remesas. En cuanto al tema de las remesas, usted ve un incremento del tema de las remesas actual, o sea, en el primer semestre. ¿Por qué ha incrementado? Porque hay más hondureños, porque la misma moneda tiene una relentarización y de igual forma hay mayor envío de remesas. ¿Por qué hay mayor envío de remesas? ¿Por qué? Porque el valor adquisitivo en Honduras hay problemas. ¿Qué significa cuando le digo el valor adquisitivo? Que aquel hondureño que con 1.000 lempiras compraba los alimentos para una semana, ya ahorita está gastando 1.200 y 1.300 lempiras. Entonces, ¿qué pasa? Al tener un familiar en los Estados Unidos, el que mandaba $50, la familia ahora le dice, mandame 70 o 100. Por ello hay un incremento en cuanto al tema de las remesas, que ha incrementado de 23 millones de dólares diarios en nuestro país. Ese es el incremento. Pasemos a la siguiente de este informe que estamos reduciendo del COEP. La inversión privada nacional, ahí tiene altos y bajos en cuanto al tema de las gráficas del 2010 al 2020. Del 2010 al 2020, el pico más alto fue en el 2018, que coincide con la gráfica anterior, de un 21%. En el 2020, con consecuencia de la paralización económica del COVID-19 y la tormenta ETA y IOTA, la inversión nacional se redujo de un 22%, equivalente a 1.000 millones de dólares según este informe del COEP. Avanzo rapidito porque quiero llegar al tema de los empleos. Con el informe del COEP, que se refleja precisamente la cantidad de empleos. ¿Cuáles son los problemas del empleo? En el año 2021, más de 3.3 millones de hondureños tienen problemas con el empleo y somos aproximadamente 9 millones. O sea que estamos hablando que hay una buena cantidad de hondureños que no tienen empleo. El hondureño no tiene empleo en 3.3 millones de compatriotas. Los problemas del empleo dan a conocer que apenas 348.858 personas desocupadas. Y ahí hay una globalización de 2.468.551 personas subempleadas. O sea que no tienen un empleo estable o una estabilidad laboral. Y 491.000 personas, 991 personas desalentadas. ¿Qué significa? Que están decepcionados, que no encuentran trabajo. Estamos hablando cerca de 500.000 de personas, que allí en ese 500.000 de personas habrán muchas que por decepción de no tener un trabajo se han quitado hasta la vida. Están desconcertadas, que no encuentran el trabajo, que van a dejar los currículum a uno y otro lugar y lo que hay como respuesta es ni una sola llamada. Es un total de personas que representó el 11% más que en el año 2019 de la pandemia, según refleja el COEP, según refleja el informe del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La elevación de desocupación, de informalidad laboral, se requiere, dice, un ambicioso conjunto de políticas de gran alcance centrada a las personas o en las personas y en particular en la creación de empleo formal, porque ha incrementado en comparación a los demás países. Honduras está en un tercer lugar con un 8.6%. Está únicamente
Costa Rica y El Salvador, que El Salvador ha crecido en cuanto a la oportunidad laboral y ha mejorado sus indicadores y sus índices. Está por debajo de nosotros únicamente Nicaragua y Guatemala. No estamos solos, competimos con nuestros vecinos y es la gráfica que ha mostrado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y voy a finalizar con esto, con el tema de la pobreza. Al no haber inversión nacional y extranjera, lo que ocupa es un incremento en el tema de la pobreza. Desde el inicio de la pandemia en el año 2020, al menos 1.8 millones de hondureños han caído en condición de pobreza extrema. O sea que cerca de 2 millones de hondureños pasaron de ser pobres a estar en el indicador de la pobreza extrema, que no tienen ni siquiera $1 para comprar sus alimentos. En el año 2019, ahí podemos ver la gráfica, una comparación de un 59,3%, y si nos vamos al 2021, hay un incremento porque había 1.852.339, y esto pasó ahora a un incremento de un 77,7%. Ahí estamos mostrando la cantidad que había antes, de 5.490.863 hondureños. En el año 2021, casi 8 de cada 10 hondureños, esto representa un 77,7%, se encuentran en la condición de pobreza extrema, Carolina, de pobreza extrema. Estamos hablando que 8 de cada 10 hondureños se encuentra en la pobreza extrema, según lo que está reflejando este informe del COEP, pero también hay indicadores en cuanto a inversión que ha reflejado el Banco Central de Honduras, con algunos informes de crecimiento. Sí, ¿Qué dicen estos índices de riesgo? Y el próximo mes los indicadores o las empresas medidoras de flujo y crecimiento tendrán que emitir un informe para medir el comportamiento económico macro y micro de la economía hondureña. Sí, en el índice de riesgo país, que se ha venido incrementando en los últimos meses y que ya ha alcanzado un máximo del 8,30%, considerado el más alto de la última década. Y esto pues también es preocupante porque se habla de que frenaría la inversión extranjera, según lo que prevén los expertos en el tema. El alto índice, según los expertos, es una combinación entre el entorno internacional también, principalmente provocado por la situación aún que nos está afectando de Ucrania y Rusia, además de la alta inflación en los Estados Unidos, pero también va influido con los mensajes equivocados que se han enviado desde el gobierno actual. El impacto que eso ha tenido ha aumentado por su parte el costo del financiamiento de la vida, también lo que ya hemos mencionado, personas que están en extrema pobreza. Y no solo eso, sino que también ha aumentado el índice de riesgo país, que se ha venido incrementando según lo que han dado a conocer en los últimos informes, en los últimos meses, y ya ha alcanzado un máximo del 8,30%, considerado el más alto de la última década. Bueno, y cuando hablamos de riesgo país, son los indicadores y los medidores internacionales para medir cuál es el interés de un inversionista en traer su dinero a nuestro país, y han dado los factores. Según el informe del COEP, los factores que incidieron para que se incrementara y para que se refleje ello es que cuando el gobierno asumió, dio a conocer la secretaria de Finanzas, Rixy Moncada, que estábamos en quiebra. Luego la inseguridad jurídica provocada por el tema de las dos juntas directivas del Congreso Nacional. Esto se ve reflejado en estos indicadores, y lo que pasa en los conflictos a lo interno del Partido Libertad y Refundación ha afectado con el tema de la inversión, según el informe que ha emitido el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Sí, es que el país se vuelve cada día menos atractivo para poder invertir de manera de los extranjeros poder venir a invertir. Porque recuerde que todavía se siguen registrando algunas protestas, algunas tomas, y repito, este es un informe que lo emitió el COEP. Pero mejor vamos de inmediato con las noticias de la presidenta con